8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional en Visión Global. En Radio Intereconomía tenemos que atender a la última hora que nos llega desde el Palacio de Buckingham. Y es que mediante un comunicado, la Casa Real Británica afirma estar lista para ayudar a la policía en la investigación sobre los vínculos del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein. Estefanía Muniz. Concretamente se refieren a las acusaciones sobre que el príncipe Andrés supuestamente compartió documentos confidenciales con el delincuente sexual mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido. La comunidad dicta lo siguiente: la comunicación el rey Carlos III ha dejado claro con palabras y acciones sin precedentes su profunda preocupación por las críticas que siguen surgiendo respecto a la conducta del señor Mountbatten Windsor. Como ya se ha dicho, sus majestades han acompañado y siguen acompañando a todas las víctimas. Y es que se ha conocido que en 2010 y 2011 el expríncipe le contó a Epstein sobre sus visitas a Singapur, Hong Kong y Vietnam, dando detalles acerca de las oportunidades de inversión. Y más noticias relacionadas con el caso Epstein. Su cómplice y pareja, Ghislaine Maxwell, condiciona su declaración ante el Congreso si Donald Trump le concede un indulto. Podría limpiar el nombre del presidente Trump de cualquier irregularidad si éste la indulta, según ha informado su abogado David Oscar Marcus durante la declaración virtual de Maxwell ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Maxwell dice: el abogado está dispuesta a hablar si el presidente Trump le concede el indulto. Maxwell, por tanto, se invoca su derecho a la quinta enmienda por evitar la autoincriminación durante la declaración a puerta cerrada tras cumplir 20 años de prisión. Y miramos también a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La administración Trump intercepta a un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha anunciado que interceptó en el Océano Índico un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el gobierno del presidente Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba. Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del denominado Aquila 2 sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Sobre Venezuela, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, prevé la convocatoria de elecciones en el país venezolano en los próximos 18 o 24 meses. Además, ha esclarecido que visitará pronto al país para reunirse con sus líderes y hablar sobre el futuro de la petrolera estatal, aunque asegura que no ha habido cambios en el plan de implementar una transición democrática en el país. Mientras, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha confirmado que Juan Pablo Guanipa, líder del partido Primero Justicia, ha sido secuestrado en Caracas solo un día después de ser liberado de prisión. Por cierto, que Air Europa, la serie Plus Ultra, reanudarán sus vuelos a Venezuela en los próximos días. Entre tanto, Cuba podría suspender el reabastecimiento de combustible de sus aviones durante un mes. Desde México han cancelado el envío de petróleo para evitar las represalias de Estados Unidos. Según AFP, la medida entrará en vigor a partir de la medianoche del martes. En estos días, Cuba está enfrentando escasez de combustible después de que Trump impusiera aranceles a los países que les suministren petróleo y cortara las exportaciones de energía a Venezuela. La isla había implementado medidas de emergencia como la reducción de la jornada escolar y del horario laboral de las agencias gubernamentales y la disminución de la frecuencia de los trenes en las rutas nacionales, aunque sin éxito. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Escuchamos a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que a pesar de subrayar lo injusto que le parece la medida, ha confirmado la suspensión temporal del envío de petróleo a Cuba para evitar cualquier impacto en modo de aranceles a México. En cuanto a Oriente Medio, Irán y Turquía han mantenido una conversación telefónica para tratar las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos en Omán. Además, Irán podría reducir el enriquecimiento de uranio al 60% a cambio de levantar por completo las sanciones. Según la agencia de noticias de estudiantes iraníes, el jefe atómico de Irán, Mohammad Eslami, ha explicado que la propuesta dependía totalmente de si se levantaban o no todas las sanciones contra Irán como parte de las negociaciones. Además, sobre el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha afirmado que si bien Irán sigue cooperando con el organismo, aún tiene una obligación incumplida en relación con un ataque militar a instalaciones protegidas por este.
Desde Israel, sus fuerzas de defensa han confirmado haber matado a un miembro de Hezbollah en el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel han agregado que el agente estaba involucrado en la recopilación de inteligencia sobre las tropas de las FDI y operaba para rehabilitar la infraestructura terrorista de Hezbollah. Rusia plantea que Reino Unido y Francia participen en las conversaciones nucleares con Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha declarado que las negociaciones para reemplazar el nuevo tratado de armas nucleares START también deberían involucrar al Reino Unido y Francia, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado a Washington de crear obstáculos y mostrarse reacio a aceptar las propuestas respecto al conflicto en Ucrania en la cumbre de Alaska. Пару недель после очень хорошей Lavrov ha declarado que Rusia se ha mostrado dispuesta a cooperar para poner fin al conflicto y Washington está creando obstáculos. Respecto al ámbito económico, afirma Lavrov que Estados Unidos está empleando métodos injustos contra Moscú, ya que pretende controlar las rutas de suministro energético de los países líderes. Sobre Ucrania, Hungría insta a la Unión Europea a aceptar la membresía de Georgia y no la de Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha subrayado que los líderes de la Unión Europea están cometiendo un gran error al negarse a aceptar a Georgia y sí a Ucrania tras la reunión con su homólogo georgiano Maka Borochishvili. La Conferencia de Seguridad de Múnich ha concretado en su informe de 2026 que el mundo está en un periodo de política de demolición liderada por la administración Trump. Un Trump que tiene como objetivo reconstruir una nación más fuerte y más próspera a través de una destrucción generalizada en lugar de reformas cuidadosas. Son las palabras que se pueden leer del informe publicado antes de la cumbre que tendrá lugar del 13 al 15 de febrero. Revelan que el índice de seguridad de Múnich para 2026 muestra que casi todos los países del G7 y el BRICS, los BRICS excepto Rusia y también Japón y China, ahora ven a Estados Unidos como un riesgo mayor que el año pasado. El riesgo debido a las guerras comerciales también se considera más grave que en 2025. Por otro lado, la seriedad percibida de Rusia como riesgo ha disminuido en comparación con el año anterior. Y mientras tanto, Armenia y Estados Unidos han firmado un acuerdo de cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan ha agradecido a Estados Unidos la adquisición de drones militares de reconocimiento por un valor de $11 millones para mejorar sus capacidades de defensa y la disposición a la cooperación. Pashinyan ha agregado que todas las acciones que emprenden Ereván y Washington tienen como objetivo la paz y la estabilidad en la región. This is a beautiful country. A country that the President of the United States is very proud to partner with. We're not just making peace. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a quien escuchamos, ha confirmado que el interés de inversiones en Armenia es grande, pero hay que dar un impulso al proceso de normalización que han iniciado con la firma de un preacuerdo de paz el pasado agosto en Washington. Estados Unidos también ha firmado un acuerdo comercial recíproco con Bangladesh, en el que se compromete a reducir el arancel a los productos bangladesíes al 19% y a identificar productos con aranceles del 0%. Ambos países también trabajarán para abordar las barreras no arancelarias de Bangladesh. Este acuerdo comercial incluye también el compromiso de Dhaka de otorgar acceso preferencial al mercado para los productos agrícolas e industriales de Estados Unidos. El Parlamento de Corea del Sur ha creado un comité para acelerar la legislación vinculada a los compromisos de inversión de Seúl en Estados Unidos ante las amenazas arancelarias de Trump. Seúl se compromete a invertir $350.000 millones tras alcanzar el acuerdo comercial entre ambos países. El lanzamiento del comité se produce tras el anuncio del presidente Trump a finales de enero, en el que comunicaba que los aranceles sobre automóviles, farmacia, madera y otros bienes surcoreanos aumentarían nuevamente del 15% al 25% y acusando a Seúl de no legislar un acuerdo comercial pactado ya el año pasado. En Japón, la coalición encabezada por el Partido Liberal Democrático de Sanae Takaichi vence en las urnas, logrando más de 316 escaños de 465 asientos de la Cámara de Representantes. Que junto a su actual socio, el Partido de la Innovación, suma una mayoría demoledora de 354 diputados. Takaichi se había convertido en octubre en la primera mujer en liderar un gobierno nipón, pero ha convocado elecciones con el objetivo de obtener un mandato público para impulsar sus políticas económicas y de seguridad junto al Partido de la Innovación. En estas elecciones, su formación ha ganado 118 escaños y se ha convertido en el primer partido en superar la barrera de los 2/3 en el periodo de posguerra en Japón.
Después de consolidarse como primera ministra, Takaichi ha insistido en que una política fiscal proactiva será un componente clave de su gobierno, poniendo fin al enfoque fiscal restrictivo y atrayendo más inversiones mediante medidas destinadas a promover la inversión público-privada. Y hablando de elecciones, en Portugal, el candidato del Partido Socialista, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 66,6% de los votos. Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia, cada uno en su tiempo y a su manera, ha servido a nuestro país con dedicación y compromiso con el interés nacional y con la democracia. Yo serviré a Portugal con el mismo compromiso, pero con mi propio estilo. Mientras que el candidato del Partido Populista Chega, André Ventura, ha obtenido el 33,4%. Seguro ha reconocido sentido de responsabilidad cívica, señalando que servirá a Portugal con el mismo compromiso, pero con su propio estilo. En clave de política monetaria, la FED de Nueva York ha revelado que las expectativas de inflación a un año caen al 3,1%. Según su última encuesta de consumidores, las expectativas de inflación bajan 0,3 puntos porcentuales, situándose en el 3,1% en el mes de enero. Mientras tanto, las expectativas para los horizontes de 3 y 5 años se mantienen sin cambios en el 3%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pronunciado hoy un discurso ante el Parlamento Europeo donde ha anunciado que se espera que la inflación en la eurozona se estabilice en el 2% a medio plazo. Today's inflation, latest reading in January, stood at 1.7%. Después de que el BCE decidiera la semana pasada mantener sin cambios los tipos de interés, además la presidenta subraya que el banco sigue comprometido con la estabilidad de precios y el fomento de una Europa más fuerte, más resiliente. Añade que una moneda fuerte se apoya en la base sólida de instituciones fuertes. Por último, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha dimitido y va a dejar su cargo el 1 de junio de este 2026. La salida se produciría mucho antes del final previsto de su mandato en otoño de 2027. Villeroy ocupa el cargo desde noviembre de 2015, lo que le permite representar al Banco Central francés en el Consejo de Gobierno del BCE. Después de renunciar al cargo, asumirá la presidencia de la Fundación Apprentice Diatual. La persona que se baraja como posible sucesor al frente del Banco de Francia es Emmanuel Mouguin, que actualmente se desempeña como secretario general del presidente francés Emmanuel Macron.